El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: «Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la hierba buena, de la ruda y de toda clase de legumbres, mientras pasáis por alto el derecho y el amor de Dios. Esto habría que practicar sin descuidar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que os encantan los asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Ay de vosotros, que sois como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo». Un maestro de la ley intervino y le dijo: «Maestro, diciendo eso, ¿nos ofendes también a nosotros?». Jesús replicó: «Ay de vosotros también, maestros de la ley, que abrumáis a la gente con cargas insoportables, mientras vosotros no las tocáis ni con un dedo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en la carta de San Pablo a los Gálatas los que son de Cristo, ¿no? ¿Quiénes son los que son de Cristo? Y también esta primera sentencia: si os guía el Espíritu, ya no estáis bajo el dominio de la ley. El apóstol San Pablo es uno de esos grandes teólogos, incluso de entre los apóstoles, tan profundos que hay textos que es dificilísimo entenderlo. Por eso también es su teología bastante ardua. Sin embargo, en este pasaje, San Pablo tiene, precisamente gracias a la comparación que hace, nos hace entender qué es andar según el Espíritu Santo y qué es andar bajo el dominio de la ley. Y entonces San Pablo dice aquí a continuación las obras de la carne y también dice el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, la carne es el hombre frágil, estar bajo el dominio de la ley, del pecado, ¿no? Entonces, con estas obras externas, ¿ven? Son obras externas, dice: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismos, borracheras y cosas por el estilo. Dice San Pablo: los que obran así no van a heredar el reino de Dios. Está hablando del cielo. Como ven, aquí San Pablo habla de obras externas, no se está refiriendo a la interioridad. Alguno podría decir: es que yo tengo buena intención al cometer fornicación, idolatría, hechicerías, al tener envidia, rencor, yo no tengo mala intención. San Pablo no se fija en la intención, dice: estas obras son obras de la carne, la ley de la carne, o sea, la ley del pecado. Y el cristiano no está bajo eso. Y por otra parte, dice, fruto del Espíritu, fíjense que distinto, obras de la carne y obras y fruto del Espíritu. Y entonces, en este caso, habla San Pablo, dice: es el amor, la alegría, la paz, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Y subraya sobre todo el aspecto interior, porque el amor, alegría, paz, comprensión, bondad, amabilidad, dominio de sí, se fija sobre todo al interior de la persona. Entonces, dice, contra esto no va la ley, la ley.
la ley del pecado. Y esto mismo que dice San Pablo, subrayar dos aspectos de la vida espiritual del cristiano, esas dos dimensiones, la exterioridad y la interioridad. Nuestro Señor también de alguna manera lo dice ahora como lo dijo ayer. Ayer decía a nosotros, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro, y ahora nos dice, cuando fustiga a unos oyentes bien duros, le dice, ¡ay de vosotros! Dice, ¿no? ¡Ay de vosotros! O sea, que hacen obras externas como limosnas, toda clase de limosnas, pero por dentro, dice, son como tumbas, bien pintaditas, pero por dentro están llenos de malas intenciones. ¿Ven? Pasáis por alto, dice, el derecho y el amor a Dios. Entonces lo mismo, ¿ven? Jesús se fija en lo exterior de los fariseos y les censura esa actitud y les dice que les falta interioridad. Para poder entender todas estas sentencias, solamente dos observaciones. Hay obras, queridos hermanos, como lo ha dicho San Pablo, hay obras que le toca al cristiano vivirlas, sean con gozo, no sean con gozo, le gusten o no le gusten. Y esto es lo que nos ha dicho, por ejemplo, cuando dice va tocando aquí un mandamiento, cuando dice fornicación, impureza, libertinaje, es un mandamiento. 6º y 9º mandamiento. Idolatría ya sabemos. Va lo mismo con hechicería, por ejemplo, va con el mismo mandamiento. Es decir, los mandamientos de Dios y lo que se opone a esos mandamientos, que son los pecados, muchas veces no van a ser de nuestro agrado el observarlos. En la interioridad podemos sentir nosotros contrariedad, disgusto, debido a nuestra fragilidad. Por eso los mandamientos tienen carácter obligatorio. Nos obligan a hacerlo. Si no lo hacemos, ofendemos a Dios. Y entonces, si nos cuesta hacerlo, si nos cuesta guardar la castidad, o nos cuesta incluso adorar a Dios, y nos cuesta perdonar, porque también Jesús va a hablar de estos rencor, rivalidades, contiendas, enemistades. Si nos cuesta conservar, ¿no?, esa actitud de perdón al otro, o también, como dice aquí Jesús, la borrachera, si nos cuesta la sobriedad, el vivir sin borrachera, si nos cuesta, Dios lo sabe. Y aunque nos cueste, nos toca luchar por vivir en sobriedad, sin rencor, sin brujerías ni cosas que nos aparten del culto a Dios. Y aunque nos cueste, nos toca luchar por vivir en castidad. Son obras que nos obliga Dios. Pero hay otras obras externas que en cierta manera el hacerlas no nos obligan ni tampoco nos hace cometer falta ante Dios, que son buenas, pero en cierta manera no nos hacen contraer pecados si no las observamos. Que aquí dice, por ejemplo, los diezmos, pues las limosnas. La limosna es una obra externa. El no hacerla no te hace pecado, no te hace pecador. No te hace pecador. Y así como en la limosna hay otras obras
Por ejemplo, el orar o, qué sé yo, el ser más pobre, o sea, el vivir pobremente, el hacer algún sacrificio. El dejar de hacerlo normalmente no te hace pecar, no te hace pecar. Son obras buenas, pero que el evitarlas no te hace pecado. Es lo que se llama esto ya, son consejos del Señor, obras que nos hacen mejor cristianos. O sea, fíjense cómo nuevamente, como ayer, esas dos dimensiones que hay en el cristiano, la exterioridad y la interioridad. El cristiano no solamente son obras externas, también hay una interioridad. Y hay obras externas que debemos sí o sí luchar por vivirlas. Hay otras que el Señor nos los recomienda como algo que nos va a hacer mucho bien. Y en algunas ocasiones incluso, pues casi es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que rezando voy a librarme de estas tentaciones y no lo hago, claro, podría cometer alguna falta ante Dios. ¿Ve? Ahí está. Entonces, ¿qué nos dice, qué podemos sacar nosotros el día de hoy? Lo primero, queridos hermanos, es esa conciencia de esa lucha que hay en nosotros. Nuevamente aparece, aquí se evidencia esa lucha que hay en el hombre, que por su fragilidad, porque hay una división dentro de nosotros, eso lo dice San Pablo, queremos el bien, pero hacemos el mal. Es una lucha. Es una lucha. No debemos nosotros esto olvidarlo. Siempre va a estar esta lucha. Siempre. Aquí incluso hay un aspecto que señala el Señor, y es que los fariseos hacían estas obras que no son necesarias, pero lo hacían por aparentar. Esa es la hipocresía, el fingimiento, por vanidad, por no querer parecer menos. Esto también es una pasión, es la apariencia, querer parecer bien y solo por parecer bien y no hacerlo porque te lo inspira el Espíritu Santo. Por eso las obras que ya no son obligatorias, como los mandamientos, el hacer más limosnas, el vivir más pobremente, el hacer sacrificios, el dedicar un tiempo más al orar, hay que procurar que eso sea una petición del Espíritu Santo. O sea, que sea el Espíritu Santo que nos vaya motivando. Y claro, hacer lo que uno buenamente pueda. Hace poquito la Iglesia ha beatificado a un jovencito que falleció a los 15 años. Fíjense, un niño que apenas a los 7 años ya quiere hacer su primera comunión, así lo quiso este chico, a sus 7 años, y a partir de ese momento él siente como esa necesidad de comulgar todos los días y de ir a misa todos los días. Fíjense cómo el Espíritu Santo, cuando uno pone los medios que están a su alcance, no abandona. Este niño no tendría quizá más medios en su casa porque su mamá también dice no éramos muy creyentes, pero el niño también es un privilegio de parte de Dios. Dios le inspira comulgar, hacer su primera comunión a los 7 años, y a partir de ese día él tiene unas ganas tan grandes de comulgar que todos los días lo hace. Y en ese comulgar todos los días, él mismo experimenta una fuerza en su vida.
una gran fuerza espiritual. Y llega a apreciar la Eucaristía de manera extraordinaria, como fuente de toda su fuerza espiritual. Él no está obligado a ir todos los días a la misa, pero ven, ahí está, como él, poniendo unos medios que están a su alcance, una inspiración que Dios le ha dado de hacer su primera comunión a los 7 años, Dios colabora con eso, y entonces le va haciendo crecer en ese anhelo de Dios, y va descubriendo él interiormente el gran valor de la Eucaristía, el gusto por la Eucaristía, tanto así que va a ser un gran apóstol de la Eucaristía. Y ahí, fíjense, en ese encuentro subjetivo, porque él es el que está viviendo esa experiencia y sus papás no, ni los que les rodean, en ese encuentro, fíjate, ahí es donde sobre todo él se va a santificar, va a crecer en santidad. Y esto también para nosotros vale, muy importante, muy importante. Tenemos obras que debemos sí o sí luchar por vivirlas, que son los mandamientos, la ley de Dios. Pero, ¿cómo crecer interiormente? ¿Cómo hacer crecer esa presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros? ¿Cómo estimular en nosotros que nuestro corazón sea dócil al Espíritu Santo? Ya nos lo dice este niño, este santo, que esa es la lección de todos los santos, la Eucaristía. Y con el tiempo este mismo chico, dicen los testigos, dedicaba un rato a la adoración a Jesús sacramentado, ya sea antes de la misa o después de la misa, porque ahí está Jesús. Somos, decía él, somos más privilegiados que los apóstoles. Fíjate. A Jesús lo tenemos no 3 años, lo tenemos toda la vida y a cualquier rato. El mismísimo Maestro de los apóstoles, el mismísimo a nuestro alcance. Incluso nosotros con mayor generosidad, porque tenemos a Jesús con un historial de garantía de 2000 años. ¿A cuántos hombres ha hecho santos? Los apóstoles no vieron esto, nosotros sí. Pidámosle, queridos hermanos, este tiempo de pandemia que estamos viviendo, de restricciones, pidámosle al mismo Jesús y al Señor de los milagros, hambre de la Eucaristía, hambre, que podamos ir todos los días, como este beato, todos los días, a recibir al Señor, al fuente de la santidad. Si lo recibimos por dentro, fíjate, es eso, esa experiencia interna de recibirlo va transformando. Ahí está la raíz. Y Él, precisamente por esa presencia en nosotros, hace posible todas las demás obras, todas las demás obras. Por eso pidámosle que al Señor que pronto esta situación de la pandemia termine y que el ayuno, más que matarnos, ¿no?, matar el alma, sea un estímulo a tener más hambre de Dios. Porque a eso nos lleva, queridos hermanos, también el Señor de los milagros. Jesús no nos lleva a otra cosa. El mayor milagro que Dios hace para nosotros es quedarse de una manera espectacular, es su imagen. Por eso los milagros que hace, de una manera más humilde, pero mucho más inapreciable, es la Eucaristía. Ahí está, escondido, un tesoro escondido, pero es tesoro. Pidámosle pues al Señor de los milagros que nos lleve a apreciarlo escondido en la Eucaristía.